no es una parte de la población. ¿Y por qué se selecciona una muestra? Se selecciona para reducir el tiempo de investigación, también reducir los recursos, porque imagínate que quieras hacer una investigación de toda una población de Trujillo, entonces bastante tiempo y bastantes recursos se consumiría. También la muestra, una de las características es definir un tema de análisis, porque si yo voy a elegir una muestra, tengo que saber qué análisis voy a tomar. Porque no todos los análisis de datos corresponden a las muestras. Además, las muestras, para que selecciones una muestra, tienes que delimitar la población. Delimitarla de acá a acá, con sus parámetros. Cuando te hablo de delimitar, te hablo de edad, pues una población de tal edad a tal edad, puede haber de sexo, puede ser solamente sexo femenino, sexo masculino, puede ser de talla, ¿no? Alto, ¿no? Talla, peso, condición social. Eso es delimitar, ¿no? Requiere delimitar la población para generalizar resultados y establecer parámetros. ¿Cuáles son las clases de muestras? La probabilística y la no probabilística. Cuando hablamos de probabilística, es la muestra que requiere precisar el tamaño de la muestra. El tamaño, o sea, ¿cuánto tamaño tiene? ¿Correcto? Seleccionar los elementos muestrales, ¿no? Seleccionar los elementos muestrales por medio de un listado de marco muestral y por medio de procedimientos. Cuando hablamos de procedimientos podemos utilizar las tómbolas, las tablas de números aleatorios, los software como los stars y la selección sistemática. Selección sistemática, la selección ordenada que podemos hacer de manera manual. ¿Sí? Ya, entonces requiere ser, cuando te hablaba de las clases probabilísticas, requiere precisar el tamaño, como les decía, seleccionar los elementos muestrales y sus tipos son, ¿qué tipos tiene? Muestra aleatoria simple, muestra estratificada, muestra por racimos. ¿Ya? Entonces son formas de analizar muestras, que es la probabilística. La no probabilística o dirigida, la no probabilística o dirigida. Selecciona participantes de uno o varios propósitos. Selecciona participantes por uno o varios propósitos. Ya, entonces selecciono este. No pretende que los casos sean representativos a la población. No son representativos, no representan a la población. ¿Correcto? Entonces, esas son las dos clases de muestras, probabilísticas y no probabilísticas. En el momento de delimitar el ámbito de investigación, no de tu investigación, obvio, se define la población, seleccionar una muestra, es lo que te acabo de decir hace rato. Mira, recuerda que las variables siempre están ubicadas o contenidas en algún elemento, sea persona, o sea, las variables para que tú delimites tu muestra, como te dije hace rato, edad, sexo, inteligencia, escolaridad, desempeño. También puede ser una cosa, informes, colegios, aulas, leyes, etc. O situaciones. A eso se le llaman unidad de análisis. Entonces, estas variables son unidades de análisis que me permiten a mí analizar mi muestra. Y el conjunto de todas estas unidades va a ser el análisis, ¿no? Que se conoce, el conjunto de todas esas unidades de análisis se conoce como la población, ¿verdad? Entonces, ahí está un poco ya más preciso lo que te venía hablando de muestra y población, ¿no? Muchas veces es imposible tener contacto y observar a todas las unidades de análisis. A veces no se puede, es imposible. Por lo que es necesario seleccionar un subconjunto que representa apropiadamente a toda la población, o sea, una sola parte, como te decía. Este subconjunto es conocido como muestra, ¿no? El proceso mediante por el cual el subconjunto es seleccionado se denomina muestreo. Entonces,
el subconjunto que se saca de una población se llama muestra, pero el procedimiento para hacer eso se llama muestreo. No, el procedimiento para sacar todo eso se llama muestreo. Sigamos, población. Se denota con N, se denota con la letra N. Es el conjunto de todos los individuos, ¿ya? Objetos, personas, eventos, situaciones, en los que se desea investigar algunas propiedades. La población es el conjunto de individuos que tienen una o más propiedades en común. Se encuentra en un espacio o territorio y varía en el transcurso del tiempo. Ojo, la población varía en el transcurso del tiempo. No es definido, no es fijo, es cambiante. La muestra se denota con N minúscula, este con N mayúscula, este con N minúscula. Es el conjunto de casos extraídos de la población, y acá se sacan casos extraídos, seleccionando algún método de muestreo. Ojo, cuando yo voy a sacar un subconjunto, que es la muestra, cuando yo aplico la técnica del muestreo para sacar un subconjunto de la población, entonces yo tengo que tener definido el método de muestreo. Probabilístico, no probabilístico, simple, estratificado, etc. ¿Qué es el muestreo? El muestreo es el proceso de extraer una muestra a partir de una población, la que te dije hace rato, un proceso. Cuando se extrae sangre para analizarla, no se te extraen toda porque morirías, ¿sí o no? ¿Verdad? Se extraen solamente una pequeña muestra. Con esa muestra es suficiente para determinar con precisión las características de toda tu sangre. Saber si estás anémico, si tienes alguna enfermedad, etc. Lo mismo sucede en la investigación. En la práctica no es necesario estudiar toda la población para resolver el problema de la investigación, sino que en general se puede lograr los objetivos solo con una parte representativa de él. El muestreo proporciona muchas ventajas. Ahorra tiempo, reduce costos, posibilita mayor profundidad y exactitud en los resultados. Sin embargo, también tiene algunos inconvenientes. Es dificultoso. ¿No? Es dificultoso el muestreo. Una muestra mal seleccionada o sesgada distorsiona los resultados, un limitante, y las limitaciones propias de su propio muestreo. El muestreo tiene 6 etapas bien definidas. Ojo, vamos a ver las 6 etapas del muestreo. Definir la unidad de análisis y la población de estudio. Recuerda que una unidad de análisis es edad, sexo, no estado social, ¿verdad? Determinar los criterios de inclusión e exclusión de la población y precisar el tamaño de la población. ¿Listo? Entonces el tamaño de la población es el número, ¿verdad? Segunda etapa, determinar si se realizará muestreo o si se trabajará con toda la población. Si la población es pequeña y se puede acceder a ella sin restricciones, entonces se trabajará con toda la población. Si la población es grande o resulta muy costosa, entonces conviene utilizar la muestra. Determinar el tipo de muestreo a emplear. Determinar es el número 3, la etapa 3. Determinar si se utilizará el muestreo probabilístico o no probabilístico, es lo que te estaba diciendo hace rato. Luego calcular el tamaño de la muestra mediante fórmulas estadísticas o cualitativas. Se puede utilizar fórmulas estadísticas o cualitativas. Identificar el marco poblacional de donde se extrae la muestra. Determinando el tamaño de la muestra, es necesario identificar a cada uno de los elegidos. ¿No? Teniendo el tamaño ya podemos identificar a cada uno de los elegidos. Seleccionar a los individuos de la población que conforman la muestra. Si utilizas un muestreo probabilístico, utilizarás una tabla de números aleatorios para seleccionar del marco muestral a cada uno de los integrantes de la muestra. ¿Sí? Entonces, chicos, miren, tenemos aquí el muestreo, ¿no? El muestreo tiene 6 etapas, ¿verdad? Que es el método para sacar una muestra de una población. ¿Sí? Entonces tiene todo un procedimiento. Muestras probabilísticas y no probabilísticas. En las muestras probabilísticas, todo integrante de la población tiene una probabilidad determinada y conocida de conformar la muestra. Y esa
probabilidad puede ser calculada con precisión estadística. Los muestreos probabilísticos son los muestreos más confiables. Cuando yo hago un muestreo probabilístico es lo más confiable que puedo hacer, ¿verdad? Las muestras no probabilísticas. Ocurre lo contrario. Todo integrante de la población no tiene una probabilidad determinada, tampoco es conocida de conformar la muestra. Los criterios para seleccionar la muestra no son estadísticos, son racionales. Por eso el investigador no tiene idea del error que puede estar introduciendo en la muestra. Las muestras no probabilísticas son las menos confiables, ¿ya? Pero las más frecuentes, por ser más económicas y algunas veces más convenientes, ¿ya? Entonces, no son tan confiables, vuelvo a repetir, como las muestras probabilísticas, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, son las más económicas, ¿no? También las más usadas, también las más usadas. Profesor, y con un Oiga. ejemplo, ¿cómo nos puede explicar eso? Porque ahí como que no entiendo. Ya, el ejemplo está por acá. Ahí está. Ya. Ahorita lo vamos a ver. Ahora entremos al muestreo probabilístico. Y justamente lo que trabaja con datos estadísticos precisos. Y la no probabilística, todo lo contrario. Y aquí vamos a ver ejemplos. ¿Ya? Muestra probabilística. Este tipo de muestreo es el que alcanza mayor rigor científico. Y se utiliza porque se cumple el principio de equiprobabilidad, según el cual todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos en la muestra. Las muestras probabilísticas siempre son representativas en la población. O sea, de toda tu población, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para la muestra. O sea, no hay una subjetividad, mira, yo voy a coger este nada más, porque esto me conviene en mi investigación. ¿Entiendes? Como se escoge de manera aleatoria, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Pero no, cuando nosotros queremos hacer una no probabilística, corremos el riesgo de ser subjetivos. Mira, yo quiero que mi investigación, la hipótesis sea aprobada, en las discusiones sea aprobada la hipótesis. Entonces, si me muestra, voy a coger esto porque estos son los mejorcitos, ¿verdad? Para que mi hipótesis sea aprobada. Digamos, estoy investigando el nivel académico de los estudiantes de tercer ciclo de farmacia en el curso, no sé, un curso de línea que tengan, no sé, estarán llevando, dígame un curso de línea. Farmacología, ya a nivel académico, farmacología. Entonces, quiero saber el nivel académico, pero yo ya en mi subconsciente quiero que mi proyecto salga aprobado, ¿no? Que mi trabajo salga bien y que esté y que haya un buen nivel académico. Entonces hago una muestra no probabilística y escojo a los mejorcitos de mi aula. Pum, pum, a ustedes van a hacer mi muestra al azar. ¿Te das cuenta? Ahí lo estás manipulando ya. Ya no es algo aleatorio de toda la población, ¿verdad? Para el trabajo. Entonces, por eso dice que esta muestra probabilística es la que tiene mayor rigor científico. ¿Ya? La muestra probabilística es más adecuada para identificar índices y describir poblaciones mediante muestras. Por eso, este tipo de muestra es típico y necesario cuando se está utilizando investigaciones cuantitativas, descriptivas y correlacionales. ¿Ya? Cuantitativas, descriptivas y correlacionales. Ejemplo, el investigador quiere determinar cuántos preescolares de 3 a 5 años presentan desnutrición crónica y cuántos no. Y qué variables están asociadas: nivel socioeconómico, lugar donde vive, hábitos alimenticios de sus padres, en la OGEL 10. Por eso realizó un muestreo probabilístico local de 350 niños solo para sectores públicos. Agarró un muestreo aleatorio de 350 niños con bases matemáticas, estadísticas, para determinar justamente si hay desnutrición crónica, ¿no? Si hay malos hábitos alimenticios, etc.
Muestreo probabilístico. Vamos a ver el otro. Todavía vemos tipos de muestreo probabilísticos. Dentro de muestreo probabilísticos tenemos muestreo aleatorio simple. ¿Cuál es el aleatorio simple? En la modalidad de muestreo más conocido y que alcanza mayor rigor científico, es el más conocido, el aleatorio simple. Garantiza la equiprobabilidad de elección de cualquier elemento y la independencia de selección de cualquier otro. Este procedimiento se extrae al azar un número determinado de elementos conocidos como n de la población, no, un número determinado de elementos conocido como n minúsculo y de la población conocido como n mayúsculo. Entonces la secuencia es, para este muestreo aleatorio simple, definir la población, elaborar una lista de toda la población, asignándole números consecutivos del 1 al tanto, calcular el tamaño de la muestra y extraer al azar los elementos hasta completar el número calculado, utilizando tablas de números aleatorios o programas de computadora como SPS. El SPS es un programa bastante potente de estadístico. Tú metes tus datos, que ya no que tienes, y te lo saca todo, te bota. Y te saca todo, te saca tus resultados. Bastante poderoso. Si no has escuchado, investígalo, ¿no? Este programa de computadora SPS. ¿Ya? Continuamos. El otro tipo de muestreo probabilístico es el muestreo aleatorio sistemático, ordenado sistemático. Es una variante de muestreo simple. También, este muestreo es más rápido que el anterior, sobre todo si la población es numerosa y está previamente ordenada. La forma de selección utiliza un sistema sencillo. Ejemplo de muestreo aleatorio sistemático. Tenemos 10.000 estudiantes en una lista y queremos obtener una muestra de 100 estudiantes. Primero elegimos al azar un estudiante entre los 10.000. ¿Ya? 10.000 entre 100 primeros. Supongamos que salga el 26. El segundo elemento será el estudiante 100 más 26, 126. El siguiente, 226, luego así sucesivamente. Entonces, se va eligiendo a través de un cálculo matemático divididos entre 100. ¿No? De 10.000 estudiantes lo dividimos entre 100. ¿Correcto? Entonces, así yo voy escogiendo cada estudiante al azar, ¿no? A través de una división matemática nada más. Profesor, el 100 ahí representa la muestra, ¿no? Si nosotros queremos coger una muestra de 300, entonces lo dividiríamos entre 300. No, el 10.000 corresponde a toda la población. Ya el 10.000 claro, pero la muestra ahí es 100. Pero bien, si yo quiero una muestra de 300, lo divido 10.000 entre 300. Y vas a escoger 300, en este caso 300 estudiantes. Sí. Acá divides entre 100 y vas a escoger 100 estudiantes. Y así sucesivamente. Puede ser menos, ¿ah? Muestra de 300. Es un ejemplo nada más. Muestreo estratificado. Este muestreo se utiliza cuando la población está constituida en estratos o subgrupos. Es un conjunto homogéneo con respecto a características que se estudian. Dentro de cada estrato se puede aplicar un muestreo aleatorio simple o sistemático. El muestreo estratificado consiste en subdividir la población en subgrupos o estratos según las características que se consideran y elegir la muestra de modo que estén representados por diferentes estratos. Entonces, no si yo tengo una población de aves, ¿no? Y entre las aves tengo patos, gansos, gallinas, ¿no? Pavos. Entonces, si quiero hacer un muestreo estratificado, yo los comienzo a formar a toda mi población en subgrupos de patos, de gallinas, lo voy separando, ¿no? O estratos, ¿sí? Y luego de ahí sacarlo de manera aleatoria la muestra general. Para obtener la muestra estratificada se siguen los simples pasos. Se divide la población en estratos, lo que te acabo de decir. De cada estrato se extrae
una muestra de muestreo aleatorio simple. O sea, se hace un aleatorio simple, mira, ¿no? Se hace un aleatorio simple. Se asigna a cada individuo según ciertas reglas de afiliación, simple, proporcional, óptima. La suma de muestras de cada estrato conforman la muestra total N. Entonces, en un estratificado lo dividen en subgrupos. Pavos, gansos, gallinas, patos. Y de cada subgrupo hago un muestreo aleatorio, saco uno de cada subgrupo. Y todos lo que he destacado correspondería a mi muestra general. Entonces, ese es un estratificador, ¿no? Que combina otro tipo de muestra. ¿Sí? ¿Correcto? Continuamos. Tipo de muestreo probabilístico. El muestreo, bueno, este es el ejemplo de muestreo estratificado, ¿no? Ahí está. Supongamos, dice acá, a ver. Supongamos que en el Cusco el 70% de los niños de primaria van a la escuela pública y el 30% a privada. Si queremos encuestar a 100.000 niños, lo que haremos es dividir los alumnos en dos estratos, público y privado. Y se eligen aleatoriamente 700 niños de la pública, aleatoriamente, y aleatoriamente 300 de privada, para saber el 70 y el 30%. ¿No? Bien, ¿se das cuenta? Entonces estoy en el muestreo estratificado, se utiliza también el método aleatorio. Muestreo por conglomerados. Este tipo de muestreo se utiliza cuando los individuos de la población constituyen grupos naturales muy grandes o conglomerados que contienen otros grupos más pequeños en forma sucesiva. Correcto, en forma sucesiva. Entonces, ejemplo, país, provincia, distrito, centros escolares, aulas, etc. ¿Correcto? Esa técnica es útil porque no es necesario identificar ni tener un listado de todos los elementos de la población para seleccionarlos aleatoriamente, sino que después de seleccionar los conglomerados, se procede a elaborar dicho listado para los elementos que componen los conglomerados elegidos. Y los conglomerados elegidos. En el muestreo de grupos, el proceso sigue estos pasos. Ya, el proceso sigue estos pasos. La población se divide previamente en grupos, así como en el anterior, o conglomerados, que contienen diversos elementos. Se seleccionan aleatoriamente el número de conglomerados y se trabaja con el total de elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. La unidad muestral es el conglomerado clúster, o grupo. Y el proceso de selección aleatoria se aplica a la selección de estos, y no a los elementos menores que componen los conglomerados. ¿No? Entonces ahí lo tenemos. Si nos damos cuenta, nuestro conglomerado tiene bastante parecido con el anterior. Pero aquí la diferencia es que vamos a agrupar, formar grupos o conglomerados que contienen diversos elementos, no solamente un elemento en común, sino tiene diversos elementos. Muestra por conglomerados. Se requiere realizar una muestra nacional durante las elecciones de la nueva directiva del sur. Los conglomerados, en este caso, pueden ser distritos electorales. Dentro de ellos, las mesas electorales. Todo este muestreo lo que se hace es escoger algunos distritos electorales y luego, dentro de ellos, algunas mesas electorales al azar y de ahí toman todos los votos de las muestras seleccionadas. Entonces, de esa manera, yo voy utilizando el muestreo de conglomerados. Si das cuenta, nuevamente, se utiliza el método aleatorio en los conglomerados. ¿Cuáles son las características, las ventajas y desventajas de los muestreos probabilísticos? ¿Cuál es el aleatorio simple? A ver, ¿cuáles son las características, ventajas e inconvenientes? Las características. Se selecciona una muestra de tamaño n minúscula, ¿verdad? De la población n mayúscula unidades. Cada elemento tiene una probabilidad de inclusión igual y conocida dentro de la población. Ventajas. Es sencillo
rápido y de fácil comprensión. Tengo una población de 200 estudiantes, quiero una muestra de 50. Yo elijo lo elijo de manera aleatoria. ¿Ya? Se basa en la teoría estadística y por lo tanto existen paquetes informativos para analizar los datos. ¿No? Se basa en la teoría estadística, por eso está el SPS, que a través de haber seleccionado mi muestra, se puede utilizar el SPS para interpretarlo, sacar resultados. ¿Cuáles son los inconvenientes? Requiere que se posea de antemano la lista completa. Si yo tengo una población de 500 estudiantes, tendría que tener la lista completa de los 500 para sacar un aleatorio simple. No se aplica para poblaciones estratificadas. Eso no entra en poblaciones estratificadas. Recordamos las estratificadas. Ahí está. ¿No? Ahí está. Que es para dividir entre grupos, subgrupos y estratos, ¿no? Con mismas características. El tipo de muestreo sistemático ordenado. Conseguir un listado de los N elementos de la población. Determinar tamaño muestral N. Definir el intervalo aleatorio, ¿no? R entre 1 y K. R, arranque aleatorio. Seleccionar un elemento de la lista. ¿Cuáles son las ventajas? Fácil de aplicar. No siempre es necesario tener el listado de toda la población. Ya, entonces, yo tengo un listado. Lo puedo aplicar directo, nada. Cuando la que asegura una cobertura de, si la constante de muestreo está asociada con el fenómeno de interés, las estimaciones obtenidas a partir de la muestra pueden tener sesgos de la selección. Entonces, si dice la constante de muestreo, cuando hablamos de constante de muestreo estamos hablando del objetivo, ¿no? Del objetivo del muestreo. No está, dice, asociada con el interés, entonces puede haber un sesgo, o sea, algo subjetivo. Yo voy a seleccionar este nada más porque me conviene. Estratificado, características, ventajas e inconvenientes. En ciertas ocasiones resulta conveniente estratificar la muestra según ciertas variables de interés. Para ello debes conocer la composición estratificada de la población. Una vez calculado el tamaño muestral apropiado, este se reparte de manera proporcional entre todos los distintos estratos usados, no una simple regla de 3. Esas son las características. ¿Cuáles son las ventajas? Asegura que la muestra representa adecuadamente la población en función de las variables seleccionadas. Trabaja con variables. Se obtiene estimaciones más precisas. Consiste en una muestra lo más semejante posible a la población en lo que las variables especificadas se refieren. Inconveniente. Se da a conocer la distribución de la población de las variables utilizadas para estratificar. ¿Sí? Conglomerados. Se realizan varias fases de muestreo sucesivas, eso se llama polietápico. Solo se necesita marco poblacional para la última etapa del muestreo, por ejemplo, conglomerados. Ventajas. Es muy eficiente cuando la población es demasiado grande o dispersa. Inconvenientes. La población de cometer errores es mayor, o la probabilidad de cometer errores es mayor y el cálculo de errores es más complejo. Ventaja de ventajas, inconvenientes. Y vamos para el otro. Ya vimos bastante lo que es probabilísticos. Ahora, otro tipo de muestreo es la no probabilística.
El muestreo no probabilístico, como su nombre lo indica, no se basa en el principio de la equiprobabilidad. Estas técnicas siguen otros criterios de selección, conocidos conocimiento del investigador, economía, comodidad, alcance, etc., procurando que la muestra obtenida sea lo más representativa posible. Estas muestras, al no utilizar el muestreo al azar, no tienen garantía de muestras probabilísticas. Es decir, no se sabe si los resultados estarán sesgados, o sea, tendrán una intención, una sujeción. Sin embargo, aunque existan estas limitaciones, en la práctica los muestreos no probabilísticos son a menudo necesarios e inevitables porque son más económicos, rápidos y menos complicados. Este tipo de muestreo es típico y necesario cuando está realizando investigaciones cualitativas, exploratorias, históricas, documentales. Tipo de muestreo no probabilístico. ¿Ya? Es aquella que se obtiene sin ningún plan preconcebido. Las unidades elegidas resultan producto de las circunstancias fortuitas y descontroladas. Con este muestreo nunca sabrás hasta qué punto tus resultados son válidos y si la verdad representa una población. Este es el tipo de muestreo menos confiable, muestra accidental. Las investigaciones que utilizan voluntarios es un tipo de muestreo accidental. Estas muestras están sesgadas porque los voluntarios tienen características distintas a la población en general. Por ejemplo, las personas que tienen mayor nivel cultural, tienen mejor estatus social, suelen ser más inteligentes, son más sociables, son menos convencionales, son menos conformistas. No. La muestra elegida fue un tipo occidental compuesta de 138 empleados administrativos de universidades privadas cuyas edades oscilan entre 22 y 61 años, por lo que los resultados son exclusivos para este grupo. ¿Qué significa esto? Significa que fue tan subjetivo, estuvo tan sesgado la información, que muy probable es la muestra esté mal, ¿no? Los resultados estén mal al final. Muestra por cuotas. Espera un segundo, por favor. Muestra por cuotas. Ya. Se calcula el tamaño de la muestra. ¿No? Se calcula el tamaño de la muestra dependiendo de la distribución de la población. Por ejemplo, en una población de 1.000 alumnos, donde el 40% son mujeres, pueden asignarles cuotas de 60 hombres y 40 mujeres a una muestra de 100 individuos. Por más que esa presunción llegue a ser válida, no deja de existir cierta arbitrariedad en este modo de proceder, por lo que la rigurosidad estadística de la muestra por cuotas se reduce considerablemente. Sí, esta es una muestra que se da cuando tenemos porcentajes. Queremos sacar porcentaje de una cantidad de individuos. Muestra intencional. Este es el mejor tipo de muestreo no probabilístico, intencional. El muestreo se realiza sobre la base del conocimiento y criterios del investigador. Se basa primordialmente en la experiencia de la población. En algunas oportunidades se usan como guía y muestra tentativa para precidir cómo tomar en cuenta aleatoria más adelante. Cómo tomar en cuenta una muestra, cómo tomar una muestra aleatoria más adelante. ¿Ya? Entonces, dice que se va a basar en ¿qué? En el conocimiento y el criterio de este conocimiento que tiene el investigador. Por eso es el que más se acerca al que mejor tipo de muestreo tiene, no probabilístico. Una investigación busca identificar las experiencias de viaje, de vida y de trabajo de los docentes durante el servicio. El investigador selecciona una muestra no probabilística de docentes, sumiristas destinados a la región central del Perú.
Los docentes se seleccionaron a través de conocidos y de referencias. De esta manera se entrevistó a 40 docentes con entrevistas semiestructuradas. En este caso, una muestra no probabilística es adecuada porque se trata de un estudio de diseño de investigación exploratorio. Diseño de investigación exploratoria. No, y eso ya hemos hablado hace tiempo. Es decir, no es concluyente, sino que el objetivo es documentar ciertas experiencias nada más, ¿no? Investigación exploratoria no es concluyente, ¿correcto? Este tipo de estudio pretende generar datos e hipótesis que constituyen materia prima para investigaciones más precisas. ¿Cómo se calcula el tamaño de una muestra? Hasta ahí, mira, ven la no probabilística, ¿no? Tenemos las no probabilísticas, la intencional es la más rigurosa porque se basa en el conocimiento del investigador, por cuotas no lo es, tampoco la accidental, ¿no? Para investigaciones cualitativas. En los estudios cualitativos casi siempre se emplean muestras pequeñas, no aleatorias, ¿ya? La cual no significa que los investigadores no se interesen por la calidad de las muestras. Se aplica criterios distintos para seleccionar a los participantes. Debido al pequeño tamaño muestral, una de las limitaciones frecuentes es la de la representatividad de los resultados que se pone en duda. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el interés de la investigación cualitativa se centra en descubrir el significado o reflejar realidades múltiples. Por eso, la generalización de resultados no es un objetivo primordial. Entonces, las cualitativas, recordemos, dice que se centra en ¿qué? En descubrir un significado, reflejar una realidad, dar características. De eso son las investigaciones cualitativas. Por eso, al concluir las discusiones, no se generalizan los resultados. De lo dicho, uno de los principios que guía la muestra cualitativa es la saturación de datos. Esto es el punto en que ya no se obtiene nueva información y esta comienza a ser redundante. O sea, ya aparece un montón de datos, más de lo mismo. En efecto, en los estudios cualitativos, el tamaño de la muestra se calcula mediante el procedimiento llamado punto de saturación. Es un procedimiento, que tengan un proyecto cualitativo, ¿verdad? Deberían considerar no el procedimiento punto de saturación. Y casi siempre se hace durante la investigación de campo. El punto de saturación ocurre cuando hay redundancia en la información. Esto es, cuando el investigador obtiene la misma información o similar, pues las informantes no indican algo diferente a lo que ya se ha dicho. Por eso es importante realizar un muestreo intencional apropiado, seleccionado a los participantes que mejor representen y tengan conocimientos del fenómeno investigado. Esto garantiza una saturación efectiva y eficiente de las categorías con información de calidad óptima y mínimo desperdicio. A ver, un ejemplo. El punto de saturación se usa en estudios cualitativos para saber si se debe seguir entrevistando informantes. Esta teoría se basa en el principio de la variabilidad de opiniones de los informantes. Si no hay mucha variabilidad, se podría trabajar una pequeña muestra nada más. Por ejemplo, si se requiere hacer una opinión de los profesores sobre por qué se usan refuerzos positivos en vez de castigo, se podría comenzar entrevistando 10 informantes. Y se ve en sus opiniones son similares o diferentes. Si se observa que los 10 opinan lo mismo, se podría indicar que los 10 informantes se alcanzan al punto de saturación. Si hay diferentes opiniones, podría entrevistar más informantes, a ver si con eso cada adicional se puede definir, a ver si con cada caso adicional se puede definir cuál es la tendencia de opinión. Si al llegar a los 15 se observa una tendencia clara, esta sería su punto de saturación. En términos generales, en los estudios cualitativos de grupos relativamente homogéneos, el punto de saturación alcanza entre 15 a 20 informantes.
Y bien, hasta ahí, población y muestra. ¿Ya ven? No es cosa del otro mundo. ¿Ves? ¿Verdad? Ahí están tus objetivos. Marco teórico se te pidió antecedentes, revisa información, hemos hablado de antecedentes ya, hemos hablado también de bases teóricas, de hipótesis también hemos hablado. La operacionalidad de variables también ya hemos hablado. Y ahora se te está pidiendo el capítulo 4, diseño de investigación, también ya hemos hablado. Población y muestra, acabamos de hablar. Técnicas e instrumentos, quizás estas últimas dos te va a costar investigar, quizás, porque no es cosa del otro mundo. Y mira lo que está quedando ya, ¿verdad? Está quedando solamente su última parte. ¿Sí? Ya acá está, ¿no? Está un poco más grande acá. Está más, mira, antecedentes de investigación internacional y nacional, ahí están mejor redactados, ¿no? Marco teórico, población y muestra, diseño, ¿no? Ahí está. Entonces, chicos, ese es el trabajo de esta semana. Voy a pedirte que esas bases teóricas lo hagas muy bien, chicos, ya, porque las bases teóricas es el fundamento de tu investigación. Es el fundamento de tu investigación. Entonces, ¿en qué se basa la investigación? La base teórica. ¿No? ¿Correcto? Y es una de las cosas que yo te voy a evaluar cuando se te pida tu exposición de tu informe. Bien, ya está activada la semana 10. ¿Preguntas?